Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura, ¿verdad? Son los 10 leprosos. El número 10 quiere decir, queridos amigos, la plenitud siempre, completo. Pero lastimosamente, con abellas esa ina baela oñejina, 10 leprosos. Ape leprosos y sejina pecado. ¿Por qué? Porque la lepra desfigura, o carú, ñandero ore, nos desfigura, queridos amigos, el rostro del Hijo de Dios. Nos desfigura en nosotros esa gracia que hemos recibido de Dios por medio del bautismo. Ahora entonces, desde un análisis profundo de la palabra de Dios, nosotros entendemos que hay un Jesús que quiere sanar justamente. Comienza a caminar, va pasando a través de Samaria y Galilea. Ellos Hechos de los Apóstoles, comenzando por Jerusalén, habíos de ir por Judá, pasando por Samaria, por Galilea, hasta llegar a los confines de la tierra. Es una comunidad entonces la que está enferma. Todos, quiere decir el número 10, completo. Completamente enfermos, completamente con lepra. Ape lepra dice entonces completamente desfigurados, lastimosamente, queridos hermanos. Ahora, al verlos, dice Jesús, les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Queridos amigos, el hecho de presentarse a los sacerdotes es algo muy importante, porque la mediación es importante para toda purificación. Porque si está con la hojano antes lleva y bateyente. Se botan de ñan de yaran de tella pues se de la ella bota se veñan de yaran dine die hendiente. A mí otro no, que le coma michi, no. Sin embargo, queridos amigos, la mediación es tan importante. Y algunas veces por entender mal, ¿verdad? Entonces como que insistimos, el único mediador, Jesucristo, el único que puede interceder. A mí por nada, por ningún problema. Pero, queridos amigos, la palabra de Dios, pero en todas partes. Entendéis que había sido la mediación de Dios llega desde la encarnación. Y donde ya era hoy con la primer mediador, oñemoyajina entre Dios, ¿verdad? Y el Padre, esa mediación profunda, ¿verdad? Es el primero que nos da esa liberación y santificación. Pero UPAB y enseñan de ¿verdad? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Quiere decir, queridos amigos, que nosotros tenemos que confiar en esa gracia de Dios que se te ofrece a través de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, allí donde te encontrás, y que te va a ayudar a salir de la lepra. Porque allá, viste, en el camino ellos se sienten curados y purificados. Ahora tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que cuando el Señor nos da la mano a través de una mediación como es aquí, en la propia carne nuestra, ya llega cuán, porque está enojado antes de hacer cosas magníficas, extraordinarias. Añade que lo ordinario se vuelve extraordinario cuando nosotros somos capaces de ofrecer lo mejor. Apeteño y te lo llega cuán, mío son dos llega cuán, o mío hoy es malagradecido. Y justamente era un samaritano.
Por eso, queridos amigos, vamos a pedir, ¿verdad?, de abrir los ojos, de entender y saber cuál es esa mediación que el Señor me está enviando. Ma arupibe valle pasemonguerase. Hay países en Guarajina que nos envía o que me envía el Señor a los sacerdotes del templo. Así entonces también nosotros, en la medida en que entendamos, vamos a hacer este camino de mediación para que el Señor pueda obrar y actuar por medio de esta mediación. Que así sea. Que así sea.